Vamos empezando y sigo aceptando a los que se vayan sumando. Primero que nada, agradecerles a todos por sumarse, por el interés que vienen mostrando en estos temas a lo largo de todos los talleres que estamos haciendo en el marco de este seminario. Contarles que es una actividad que coordinamos desde la Mesa de Trabajo de Ciberseguridad de CUTI en conjunto con AGESIC. Hoy vamos a tener la charla Operación Segura, Gestión de Vulnerabilidades y Respuesta a Incidentes, que va a estar a cargo de Ana Lucero, de la empresa Tilo, Joaquín Pérez, de Atos, y Francisco Perdomo, de Dilocal. Les agradecemos mantener los micrófonos cerrados, y si tienen alguna consulta la pueden ir dejando en el chat, y sobre el final abrimos un espacio para preguntas, así que también vamos a estar retomando ahí. Así que sin más les paso la palabra a quienes van a estar conversando hoy para comenzar. No estaba desmuteado. ¿Se ve la pantalla bien ahí? Sí, bárbaro. Voy a minimizar acá. Bueno, muy bien, comenzamos. Gracias, Sofía, por la presentación. Mi nombre es Ana Lucero, voy a estar presentando junto a Joaquín Pérez, de Atos, y Francisco Perdomo, de Local, esta parte del seminario, esta charla, que se va a dividir en 3 tracks, que se llaman Operación Segura, Gestión de Vulnerabilidades y Gestión de Incidentes. Como son temas digamos, muy amplios, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ser bien concretos, vamos a dar algunos casos de ejemplo para irlos conversando a lo largo de los 3 tracks, que van a tener un hilo conductor, y vamos a ir viendo cosas bien prácticas para poder empezar a trabajar en estas 3 temáticas tan importantes en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿qué es la operación segura o de qué hablamos cuando hablamos de operación segura? A nosotros nos gusta ver el tema de operación segura, seguridad en las operaciones, como un conjunto de actividades que están relacionadas a, en primer lugar, procesos, procedimientos, políticas, ¿no? Relacionadas a la operación de los sistemas en general o de una infraestructura tecnológica en general, como ser respaldos, antivirus, gestión de cambios, gestión de vulnerabilidades, gestión de la capacidad. Todas esas actividades relacionadas a estos procesos, pero que también hacen a la documentación de todo esto para generar una sistematización de las actividades, ¿no? También actividades de configuración, de puesta a punto de sistemas, de desarrollo, de mantenimiento de sistemas, de registro y monitoreo de eventos, etcétera. Todo lo relacionado a operaciones dentro de una instalación tecnológica. Y esas actividades, ¿no? que permitan, digamos, asegurar una operación correcta de toda esa instalación, ¿no? Y segura, ¿sí? O sea, son todas estas actividades que se dividen en muchísimas temáticas que hacen a una operación correcta y segura de una instalación de un centro de datos, básicamente, o de cualquier instalación tecnológica en general. Entonces, para poder ir bajando un poco a tierra, porque como verán es algo muy amplio el tema de operación segura, ¿no? De sistemas. Para ir bajando un poquito más a tierra, nosotros vamos a ir presentando en esta charla algunos puntos que está bueno verlos para saber por dónde comenzar. Entonces tomamos como ejemplo el marco de ciberseguridad de AGESIC, que no vamos a profundizar en su contenido y en su concepto, y no vamos a detallar demasiado porque va a haber una charla dentro de este seminario donde sí se va a profundizar, que va a ser junto con AGESIC, pero simplemente contarles que el marco de ciberseguridad de AGESIC está basado en el marco NIST de los Estados Unidos y que consta de 5 funciones, ¿sí? Que aquí se ven una a continuación de la otra, pero en realidad se representan como un ciclo de la ciberseguridad, y que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que a su vez se dividen en categorías temáticas, que lo que hacen es partir ese concepto, ¿no? Macro de la función en temas más concretos, y también hay subcategorías, que no lo vamos a ver acá,
Y esas categorías hablan justamente de temas más concretos, como por ejemplo dentro de identificar tenemos gestión de activos, ambiente de negocio, evaluación de riesgos, y así en todas las otras funciones. Estas categorías lo que buscan es lograr un objetivo, ¿no?, temático de seguridad relacionada a la función con cada uno de esos temas que detalla el MAR. Entonces, ¿qué es lo que quisimos representar acá? Marcamos con un punto rojo dentro de cada categoría temática, dentro de cada función de seguridad, donde encontramos requisitos, ¿no?, relacionados a la operación segura, ¿sí?, o la seguridad de las operaciones. Entonces, como verán, el marco de ciberseguridad consta de 23 categorías y encontramos en 10 de ellas requisitos que mencionan la operación segura, ¿sí? Acá abajo dejamos el link para que después tengan para poder entrar y bajarse todas estas cosas que nosotros vamos mencionando, el marco, políticas, las guías, etc. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos de operación segura que nos menciona el marco? ¿Sí? Como verán, tienen una codificación. Estos requisitos los encuentran en la guía de implementación del marco, que la guía es, lo vamos a mencionar también en la parte de incidentes, es justamente una guía que nos va a ayudar a empezar a trabajar o a mejorar lo que ya tenemos en cada una de estas temáticas, ¿no? Entonces, los requisitos de operación segura se caracterizan por están catalogados, como verán ahí, codificados con una S y una O, y hay 8 de ellos, ¿sí?, que se van a ir repartiendo, en algunos casos repitiendo, a lo largo de estas categorías. Y son, por ejemplo, no vamos a entrar en detalle en todos ellos, justamente ahí está el link para que lo puedan bajar y ver, pero sí los vamos a mencionar porque hacen a la introducción de esto y para poder después ver bien el caso que les vamos a presentar. Estos requisitos de operación segura tratan del primero de ellos, gestionar las vulnerabilidades técnicas, ¿sí? Otro de ellos dice gestionar formalmente los cambios, respaldar la información y realizar pruebas de restauración periódicas, registrar y monitorear los eventos, los sistemas, utilizar ambientes separados para desarrollo, pruebas y producción, gestionar los cambios, gestionar la capacidad, controlar el software malicioso y gestionar la instalación del software. Como les decía, no vamos a ahondar en qué es cada uno de ellos, eso se va a ir viendo a lo largo de la charla con algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, dicho esto y dado el marco con el cual vamos a estar trabajando, que les vamos a ir contando un caso para poder ir viendo todos los temas que hay que tener en cuenta en los distintos tracks, vamos a plantear un caso de operación insegura, le llamamos nosotros, ¿sí? Y es un caso tomado de la realidad, obviamente modificado por nosotros, y como que es una conjunción de temas que muchas veces se repiten en diversas organizaciones y lo plasmamos como en una sola, ¿no? Y se los vamos a contar a continuación. Vamos a trabajar con la empresa A, que nos dice, este caso, que cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de parches con frecuencia mensual. Está bueno que vayan fijándose cada una de las cosas que vamos diciendo, así después vamos viendo el contexto de lo que va a ir sucediendo en esta empresa A. ¿Sí? Entonces tienen un procedimiento para la gestión de parches, cuya frecuencia es mensual, y vamos a decir que utilizan una plataforma Microsoft en algunos de sus procesos críticos. También cuenta con un procedimiento de respaldos diarios para la base de datos y semanal para tomar una imagen de los servidores donde están los sistemas que consideran críticos. El equipo de tecnología es quien debe ejecutar los pasos técnicos, ¿sí?, en forma periódica para hacer las actualizaciones de los parches en los equipos, tanto servidores como equipos de usuario, y realizar los respaldos de la información que se mencionaron en el párrafo anterior. También existe un responsable de seguridad, quien debe velar por el cumplimiento de los procedimientos como habitualmente hacen los responsables de seguridad, que definen o trabajan junto al resto de la empresa en definir políticas y velan porque esas políticas y procedimientos se cumplan de acuerdo a lo que está definido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué le sucede a esta empresa? Hace aproximadamente unos 3 meses adquirieron un nuevo software, ¿sí?, de marketing, ¿sí?, para el área de marketing, que responde a una nueva estrategia de trabajo, ¿sí?, para la venta de un nuevo producto en distintos países, ¿sí? Son nuevos mercados
es un proceso estratégico para la empresa, entonces decidieron adquirir y desplegar en producción un sistema nuevo, ¿sí? Para justamente trabajar en la promoción de un producto, ¿sí? Como todos sabrán, y esto les sonará muy familiar a muchos de los que estamos en esta charla hoy, por temas conocidos de la pandemia, muchos usuarios se encuentran teletrabajando. La empresa decidió hacerlos teletrabajar por grupos y turnos semanales, por lo tanto, hay cierta cantidad que va a ir a las oficinas durante un tiempo y utilizar los equipos de la oficina, y otra parte de los usuarios rotándose van a estar utilizando los equipos de la oficina, ¿no? Pero en forma remota desde sus equipos personales, desde sus casas, a través de escritorio remoto. Y aquellos usuarios, administradores que tengan potestades para administrar servidores, también van a acceder de esta forma a los servidores de la empresa para hacer las tareas que tengan que hacer. Entonces, un día, durante una jornada de trabajo normal, ¿sí? Uno de los usuarios entra a su equipo, abre las aplicaciones, empieza a trabajar, y de repente sucede algo. Empieza a sacarle fotos a la pantalla, ¿no? Porque ve que hay un mensaje extraño y se las manda vía WhatsApp al encargado de tecnología, y además lo llama, ¿no? Todo preocupado, y le dice, me apareció esto. Esperemos que a nadie le haya pasado esto en su operativa diaria, pero sabemos que esto pasa y muy a menudo. Todos sabrán lo que significa esta pantalla. El que no, esto es una pantalla de un ransomware, ¿no? De un secuestro de información, de un programa malicioso que entró en la instalación y cifró los datos, y ahora pide un rescate en bitcoins a una billetera electrónica. Entonces, el empleado, el funcionario, toma foto de esto, lo manda por WhatsApp, está en su casa, y lo llama por teléfono al responsable y dice, me está pasando esto en este momento, ¿sí? El responsable toma el celular, empieza a ver que le siguen apareciendo mensajes de otros usuarios, ¿no? En distintos equipos, en distintos lugares, ¿sí? Y empieza a ponerse muy nervioso, ¿sí? Esto quiere decir que se está propagando, ¿no? Este programa malicioso dentro de la instalación. Entonces se ponen a analizar el caso, ¿no? Desde tecnología indican que se ha visto afectado el servidor de aplicación de marketing, ¿sí? Sin lugar a dudas. Entró por el servidor, y también varios equipos de los usuarios. Por ejemplo, el usuario que está respondiendo enviándole esta consulta, este tema a su compañero de trabajo de TI, ¿no? Además, sabemos que el sistema está instalado en un Windows Server 2008. Recordar esto para poder contextualizar después cómo hacemos el tema de la gestión de las vulnerabilidades. Entonces, Server 2008, como ustedes sabrán, ya no tiene soporte. La dirección es notificada y se encuentra muy preocupada porque el mensaje recibido exige un rescate mediante un pago, ¿no? Como vimos. Entonces ellos no saben bien cómo funciona esto, cómo es el tema de la billetera electrónica, quieren resolverlo ya, porque están en un tema de un proceso estratégico. Hay muchos empleados que se encuentran sin posibilidad de trabajar correctamente, se suspendieron las actividades de venta, etcétera, etcétera, y hay, por supuesto, otras áreas que dependen del trabajo de marketing justamente porque están en un despliegue, en una venta, ¿no? De un producto, como digamos, como en el momento crítico, ¿no? De realizar y poner en práctica esa estrategia. Siguen apareciendo mensajes de ransomware, se sugiere proceder al pago, ¿no? La dirección desesperada dice, bueno, vamos a proceder al pago, ¿no? En tecnología dicen, bueno, no vamos a proceder al pago porque hemos escuchado que eso no es lo que hay que hacer, que hay que tratar de levantar el servidor de vuelta, ¿no? Hay que ir a los respaldos, levantar, tampoco sabemos cuánto tiempo les lleva hacer, digamos, toda esa maniobra, pero igualmente lo sugieren. Entonces, van por ese camino, ¿no? Deciden levantar otra vez el servidor desde los respaldos y reinstalar los equipos de aquellos usuarios que se han visto afectados. Pero ¿qué sucede? Al decidir por este camino, el equipo de tecnología, a cargo de encargado, se ponen a averiguar y ven que el último respaldo de las bases de datos es de hace 15 días atrás, de todos los sistemas, incluido el sistema de marketing, y el último respaldo del servidor
que se hacen imágenes, que han dicho que eran semanales, es de hace más de 6 meses, ni siquiera existía la instalación del sistema de marketing. Entonces, acá tenemos fallas, ¿no?, de todo tipo, dentro de lo que son los procedimientos que hacen a la operación segura de los sistemas en esta instalación. ¿Qué pudo haber pasado, ¿no?, para encontrarnos en esta situación al haber entrado este ransomware y empezar a trabajar de esta forma como un poco desordenada para ver cómo resolver esto, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué entró ese ransomware, ¿no? Pudo haber sucedido que alguien haya recibido un correo electrónico con algún adjunto malicioso. Como están utilizando escritorios remotos expuestos a Internet, pueden tener credenciales que no son robustas y no hay mecanismos adicionales de protección. Pueden, seguramente existen, ya sabemos, aparte por la versión del sistema, pero puede haber otro tipo de vulnerabilidades también en los servidores o incluso en los navegadores web que facilitan la infección, ¿no?, al navegar por sitios maliciosos. Otro tipo de vulnerabilidades, ¿no?, en servicios expuestos a Internet, ¿no? Por ejemplo, si hubiese algo levantado como FTP, el RDP ya sabemos que lo están usando, el escritorio remoto. Dispositivos externos, ¿no? Quizás los de algunos de los empleados, ¿no?, que estén infectados y que se conecten de forma insegura a los equipos de la empresa, ¿no? Toda esta serie de cosas pudo haber pasado, es lo que hay que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, como vemos que en este caso, seguro, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero sí estamos seguros de que hay vulnerabilidades en instalación, si no, esto no hubiera ocurrido. Es por eso que vamos a hablar de gestión de vulnerabilidades y le paso la palabra a Joaquín y a Pancho para que hagan su presentación. Muchas gracias, ahora paso a compartir yo. Me avisan cuando se vea. Ahí se ve bárbaro. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos directamente hacia yo recojo el guante, de Ana, que nombró el marco de ciberseguridad de GESIC. Ahí en ese caso, digamos, ¿qué capítulos de seguridad de las operaciones podemos haber tenido problemas? O sea, por ejemplo, lo que es gestionar las vulnerabilidades técnicas seguro, lo que es registrar y monitorear los eventos de los sistemas también, o sea, porque estamos hablando que se enteraron los administradores de tecnología por un tema de que les avisó un usuario de, miren que estoy teniendo problemas, les saco la foto y les mando. Por otro lado, o sea, tenemos respaldo de la información y pruebas de restauración periódicas que no se están ejecutando, o sea, correctamente, porque vimos que los respaldos eran viejos. Por otro lado, el control de software malicioso también, o sea, porque si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, que en realidad eso entró por una vulnerabilidad y si tenía alguna solución de antivirus o alguna solución de anti-ransomware o protección, esa solución falló. Entonces yo voy a tomar una frase en realidad de una persona que eso es un poco polémica la frase, pero o sea, es la idea. No sé si conocen a esta persona se llama Gene Spafford, es en realidad un profesor en la Universidad de Purdue y tiene una frase que en realidad, o sea, es bastante alineada a lo que estamos diciendo. O sea, el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. Aún así no apostaría mi vida por él. Entonces, si justamente tomamos eso, en realidad, o sea, de acá se desprende que la seguridad 100% no existe. Y por otro lado, esta persona es una persona muy respetada, o sea, que ha ganado premios inclusive, o sea, de lo que es la IEEE, de NIST. Entonces, en realidad, es una persona que hace mucho tiempo que está en esto, y no existe en seguridad algo que nosotros podamos decir como el comodín o la bala de plata, sino que en realidad todos los problemas que nosotros hoy por hoy tenemos requieren un abordaje específico para cada uno de ellos. La gestión de la vulnerabilidad también justamente es uno. Solamente para pasar rápidamente y fijar un concepto, en realidad, si nosotros vamos a lo que es una vulnerabilidad, es una debilidad presente en el software o hardware, si vamos específicamente a lo que viene a ser sistemas, si vamos a una definición un poco más general, considerando seguridad de la información y no específicamente lo que tiene que ver con la parte de sistemas, es una debilidad en un activo o un control que puede ser explotada por una o más amenazas.
Una vulnerabilidad, por ejemplo, puede ser justamente en el caso, o sea, el papel es el hecho de que es vulnerable a la humedad. Entonces, en ese caso tenemos controles, por ejemplo, sensores, para prevenir de que la documentación en papel se nos humedezca. Estas vulnerabilidades, si son explotadas, pueden comprometer la seguridad de la información en cualquiera de sus tres variantes, o sea, cualquiera de sus tres aristas, o sea, lo que viene a ser integridad, confidencialidad o disponibilidad, que justamente es lo que nosotros buscamos proteger. Y gestionar adecuadamente las vulnerabilidades, tal como comentaba Ana, forma parte de lo que es, o sea, mantener una operación segura. La gestión de las vulnerabilidades lo que comprende es identificarlas, evaluar un posible impacto, evaluar la exposición al riesgo, porque de repente yo digo, evalúo y determino que la vulnerabilidad sí efectivamente la tengo y demás, o sea, pero veo que o el impacto que tengo para mi organización es muy bajo, o en realidad el costo que tengo para la mitigación es muy alto. Eso, o sea, son decisiones que va tomando cada empresa en función de cómo las trata. Y en realidad la gestión, o sea, va en un ciclo. Prepararse justamente para poder gestionar las vulnerabilidades, o sea, determinar qué vulnerabilidades puedo llegar a tratar, o sea, determinar, o sea, qué mecanismos voy a utilizar, descubrir las vulnerabilidades, justamente, o sea, tengo que ver qué es lo que tengo y a qué estoy expuesto, analizar las vulnerabilidades justamente que estoy detectando, que estoy encontrando justamente en mi organización, registrarlas para darle un adecuado seguimiento, justamente, o sea, para tenerlas en el radar, si de repente hay vulnerabilidades que para corregirlas requiere cierta adquisición, considerarlas en un próximo presupuesto, o si requieren ciertos requisitos en próximas compras también. Y después lo que es la priorización y la corrección, que vendría a ser el último paso, es decir, bueno, sobre la lista que yo ya tengo registrada de vulnerabilidades de mi organización, decidir sobre las cuales puedo tomar acción. Tomo el caso, o sea, del marco de nuevo. Si nosotros vamos directamente a cada una de las 5 funciones, o sea, tomo los puntos donde nosotros, por ejemplo, nombramos lo que es la gestión de vulnerabilidades, y si se fijan, no se tiene una presencia importante en lo que es el marco de ciberseguridad, porque está presente en 6 categorías en lo que es el marco, justamente. Si nosotros hablamos de lo que es la gestión específica de vulnerabilidades, voy a tomar ese mismo caso que estaba usando Ana, o sea, en caso de una operación segura, la empresa que contaba con un procedimiento de parches, tenía un sistema fuera de soporte. Hay un tema, o sea, que en realidad nosotros no podemos corregir lo que no podemos ver. Acá vimos que en realidad las áreas estaban un poco ciegas respecto a lo que estaba pasando. Estamos hablando de un sistema en realidad, o sea, que estaba corriendo para un área específica que de repente no estaba mucho en el radar de lo que era tecnología. En este caso, o sea, el sistema que estaba fuera de soporte, o sea, estamos hablando que las vulnerabilidades en este caso puede que no sea posible corregirlas mediante parches, o sea, ante la no existencia, o sea, parches oficiales para alguna de las tecnologías más viejas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la organización? Primer paso, justamente, o sea, es definir una política de gestión de vulnerabilidades para decir, bueno, nosotros las vulnerabilidades en esta organización las vamos a tratar de esta forma. Vamos a definir cuáles vamos a tratar, cuáles no. Y entonces, o sea, eso es, digamos, como el norte a donde nosotros vamos a ir. Después, por otro lado, definir procedimientos de más bajo nivel. Es decir, bueno, ante una vulnerabilidad que requiera, por ejemplo, parcheo, vamos a ir con esto. Ante una vulnerabilidad que tenga una forma, digamos, de resolverlo tipo un workaround, o sea, decir, bueno, no tengo una solución con un parche, pero implemento esta otra solución que me permite evadirla también, o sea, decir cómo vamos a proceder. Y después, o sea, importantísima lo que son las medidas técnicas, o sea, medidas de lo que son búsqueda de vulnerabilidades y remediación. Frente a eso, o sea, vamos a comentarle también alguna cosa más adelante. Todas las vulnerabilidades, o sea, si ustedes hoy por hoy utilizan algún sistema específico para la búsqueda de vulnerabilidades, que después Pancho le va a comentar algunos, se miden, digamos, con un determinado sistema de gravedad, o sea, que es el CBCS. El CBCS en realidad considera 3 elementos, o sea, que son elementos, o sea, base, temporal y entorno, que en realidad consideran diferentes cosas. El base, por ejemplo, considera, o sea, el vector de ataque, considera, por ejemplo, la interacción que yo requiero, la complejidad para poder atacar. El temporal, por ejemplo, considera lo que es la madurez de la explotación, si el reporte es confiable, cómo se corrige. Y el entorno en realidad permite justamente poder tocar lo que viene a ser el puntaje en el sentido de la importancia de la afectación del activo hacia mi organización. Y el puntaje, digamos, que se obtiene es un puntaje que va de 0 a 10, o sea, cuanto más alto, o sea, más crítico, digamos, vendría a ser la vulnerabilidad.
Ahí también le dejamos un enlace a una calculadora que permite justamente ir jugando con cada uno de los elementos que se están midiendo en las 3 categorías, y permite justamente en base a eso ver cómo les está modificando el puntaje. Por otro lado, acá dijimos cómo se miden, pero después hay que tener algún tipo de inventario de las vulnerabilidades que nosotros tenemos, y les comenté que hace un momento que en realidad es importante registrarlas. Hay un registro justamente, o sea, de identificación de vulnerabilidades, o sea, que lo que hace es tener como una base de datos de vulnerabilidades de diferentes software que hoy por hoy están en mercados. Que en general el formato es CVE, que es Common Vulnerability and Exposures, de Mitre, CVE-año-identificador. Entonces muchas veces pasa que si de repente van a un determinado reporte, le dice, o sea, tengo determinado parche que corrige tal vulnerabilidad, y dice CVE-año-identificador. Ese identificador es un identificador único para esa vulnerabilidad puntual, y eso es un identificador que gestiona Mitre, que es aparte totalmente, o sea, lo que viene a ser el desarrollador, o lo que viene a ser el dueño del sistema, por decirlo así. Esa asociación, si uno va y entra a una de esas fichas de Mitre, digamos, o sea, o sea, NVD, por ejemplo, SB Details, que son algunas de las más usadas, hay una ficha que lo que tiene en general, o sea, es el puntaje, el software, la versión, el tipo de explotación, correcciones y distintos enlaces a información del fabricante. En general se estructuran así, podrán tener más o menos cosas, pero en general como que lo básico es eso. A nivel, o sea, de lo que es la detección, le va a comentar Pancho, justamente ahí, te me adelantaste un segundo. Adelante, lo tuyo. Bien. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se identifican las vulnerabilidades, tenemos que saber, enterarnos de qué vulnerabilidades tenemos nosotros. Y bueno, las bases de datos de vulnerabilidades son demasiado grandes como para humanamente poder saberlas todas, conocerlas todas y estar al tanto de, bueno, de todo el software que tenemos, cuáles son las que nos aplican a nosotros. Tampoco sería razonable probar una por una todas las vulnerabilidades que tenemos a mano. Pero hay diferentes approaches que se pueden hacer para los activos que tenemos. Uno de ellos podría ser el primero que está escrito acá, que es a través de los boletines oficiales de fabricantes. Si nosotros dependemos en gran medida de un software específico, no sé si tenemos, no sé, SAP, y usamos SAP para todo, capaz que está bueno estar al tanto de los boletines oficiales de ese software, porque capaz que te enteras de algo que sale nuevito y tenés una manera de atacar esas vulnerabilidades, de enterarte rápido y de atacarlas a tiempo. El modelado de amenazas es un proceso que se hace para analizar un sistema en específico, que es bastante interesante y está muy bueno. Capaz que no es del todo práctico para hacer todo el tiempo, constantemente, pero sí está bueno para poder analizar un sistema que es crítico, que maneja información sensible y que no va a ser muy modificado en el tiempo. Y bueno, lo otro de lo que le vamos a hablar es de las herramientas de escaneo de vulnerabilidades. Dentro de estas herramientas vamos a tener una gama amplísima, donde hay herramientas gratuitas, herramientas que tienen una suscripción, hay de todo un poco, ¿no? Ahora les vamos a hablar un poco de OpenBus, de Nessus. Les voy a mostrar una captura de Qualys también, pero sepan que existe un montón más. Y bueno, y abajo les muestro un poco el proceso, digamos, que en realidad se termina correspondiendo con las funciones que ya hablamos en el marco. Lo que vendría a ser el Asset Discovery, que es descubrir cuáles son los activos que tenemos. El escaneo de vulnerabilidades, bueno, escaneo específicamente cuando usas la herramienta de escaneo de vulnerabilidades, pero si haces un modelado de amenazas también estás encontrando, digamos, estás haciendo una especie de escaneo para poder encontrar qué es lo que podría llegar a, qué es lo que podría llegar a tener. El assessment viene a ser, bueno, sabiendo las vulnerabilidades que tenemos, ver cuál es su criticidad, ver si nos aplica a nosotros, y bueno, y ver cuál es la forma de proceder que deberíamos de tomar. Y bueno, y la remediación es aplicar el cambio. No sé si puede ser un parche, puede ser una configuración, puede ser bloquear ciertos puertos en un firewall.
Ahí siempre va a depender del caso que tengamos. Pásame la próxima, Joaquín. Bueno, OpenBus en realidad es el nombre de el escáner, es una herramienta dentro de un sistema más grande que es el sistema de Greenbone. Yo estoy moviendo el mouse señalando cosas y no están viendo mi pantalla. Básicamente, OpenBus es el escáner, está adentro de un sistema que es bastante más grande, que tiene, por ejemplo, como pueden ver abajo, tiene varios inputs de información en donde se colectan las bases, o sea, las vulnerabilidades detectadas, tanto las viejas como las nuevas que van apareciendo, que vienen de la comunidad de Greenbone, que es bastante grande y involucra a varios CERTs de varios países y de empresas privadas también. Bueno, y tiene sus escáneres y su frontend, donde tenés todas tus herramientas de hacer reportes y de elegir qué es lo que querés escanear, qué tipo de escáneres tienes. A mí me parece muy interesante y bastante muy sencillo también, como para hacer un primer approach al escaneo de vulnerabilidades, porque, por ejemplo, si tienen Docker instalado, este sistema se levanta con un solo comando. Es Docker run OpenBus, digamos. No tiene mucha más ciencia que eso. Después le tienes que dar, asegurarte de que tenga conexión a todos los activos que querés, que querés analizar, ¿no? Después, depende del tipo de escaneo que quieras, hay alguna configuración más que se le tiene que hacer, pero básicamente es levantarlo y darle conexión a los activos que tienes. Pásame a la próxima. Nessus, por otro lado, no es completamente abierto, tiene un modelo gratuito que tienes un límite de IPs que puedes escanear, pero acá les quería mostrar un poco el dashboard de Nessus y la cantidad de distintos tipos de escáneres, de herramientas de discovery, escáneres específicos para ciertas vulnerabilidades. Claramente, no es necesario hacer un escaneo completo en todos los activos, yo qué sé, porque capaz que hay activos que no cuenta, digamos, que no tiene sentido hacerle cierto tipo de escaneos, pero por eso tenés separado cada uno de los escaneos que quieres hacer. Todas estas herramientas están muy buenas y tienen un montón de características diferentes, pero básicamente todas hacen lo mismo, que es escanear y darte un reporte de qué es lo que tenés, con cierta información de cuáles son las vulnerabilidades, cuál es su severidad y cómo se podría remediar. Depende de la herramienta, es cuánta información te da después de, bueno, cuáles son los diferentes approaches que puedes hacer con estas vulnerabilidades. Hay muchos que dicen, bueno, a partir de tal versión de este software, deja de ser vulnerable. Entonces, bueno, actualiza tu software. Hay muchas que tienen una versión más sencilla de eso, o capaz que te pueden contar un poquitito más sobre esa vulnerabilidad. A ver. Ok, y esto es una captura de pantalla de cómo es que se ve un reporte. Por lo menos la parte importante que nos gusta revisar, que es cada uno de los activos que tenemos. Como pueden ver, abajo se ve una IP y que hace relación a uno de los activos y la cantidad de vulnerabilidades que tiene. Abajo te las va nombrando y te va diciendo la severidad que tiene, te las ordena de mayor severidad a menor severidad. Te da un título, el título básico, digamos, de cuál es la vulnerabilidad, y si tú haces clic en el triangulito, te va a mostrar toda la descripción, cuál es su CV, cuál es su severidad, el impacto que tiene, cómo se enteró de que existía esa vulnerabilidad. Por ejemplo, depende del escaneo que hagas, el escáner va a tener más o menos información sobre tu sistema, entonces va a decir, esta vulnerabilidad es potencial. Si pueden ver en el reporte aparece un potential vulnerability, porque dice, bueno, no tengo toda la información, pero puedo inferir que potencialmente vas a tener ciertas vulnerabilidades.
Y bueno, y abajo te da también lo que vendría a ser Information Gathering, que también es, no necesariamente son vulnerabilidades, pero es información extra que el escáner logró sacar sobre tus activos, que capaz que es información que no quieres tener pública, digamos, que puede llegar a servir para otras cosas, y bueno, y ahí va en cada caso si vos querés hacer algo con eso, digamos. Si te parece más crítico o menos crítico tener esa información pública. Bueno, Bueno, y lo que nos queda justamente, o sea, hablamos de lo que era la parte, o sea, de introducción, o sea, más del caso, después hablamos de cómo gestionamos las vulnerabilidades, y bueno, pero ¿qué pasa cuando todo esto falla? Entonces ahí ya estamos hablando de incidentes. Ahí justamente le paso la posta a Ana, que toma la última parte de la presentación. Todo tuyo. Perfecto, gracias. Bueno, bien, veníamos hablando, contextualizándolo con un caso, y antes de ya meternos en eso, comenzamos también, al igual que hicieron Joaquín y Pancho, con algunas frases conocidas, ¿no? Que quizás algunos las conocen, quizás algunos no, pero es bastante conocida estas expresiones que dijo Robert Mueller, que es el exdirector del FBI, en una conferencia de RCA, de ciberseguridad, en San Francisco en el año 2012, y él decía lo siguiente, que después uno lo encuentra por varios lados, dice: estoy convencido que solo hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que lo serán, y además le agrega que incluso esas categorías, esos dos tipos, se están fusionando en una sola, y es las empresas que ya fueron hackeadas y las que lo serán otra vez, las que lo serán otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Uruguay y en el mundo, si se quiere? Simplemente una breve descripción, hay muchísimos más casos, pero no vamos a ponernos a ver esto puntualmente porque se nos extendería demasiado. Pero bueno, por ejemplo, tenemos una noticia de que Uruguay gastó 960 millones en resolver, perdón, 960.000 en resolver incidentes de alto impacto en el primer semestre del año anterior. ¿Por qué son preocupantes los ciberataques a las cadenas de suministro de tecnología? Esto ustedes recordarán el caso muy sonado de SolarWinds, ¿sí? Con el tema de las actualizaciones, etcétera. Hackeo, virus y ransomware, los ciberataques a las empresas uruguayas en la pandemia. Han habido varios casos y seguramente escucharon alguna noticia al respecto o conocen casos, ¿no? Al respecto. Esta es bastante nueva, lo de la masiva filtración de datos personales en Facebook, que afectó a más de 1,5 millones de cuentas uruguayas. El tema del deepfake, que es un tema que está muy ahora de moda, ¿no? Que es un drama que revoluciona las redes y preocupa a los expertos. Han habido varias charlas sobre deepfake, capaz que en un futuro podríamos hacer alguna puntualmente para hablar de lo que es y todo el peligro que conlleva. Y tenemos también los incidentes de seguridad de la información detectados, que están detectados por el CERTUI, ¿no? Donde ahí vemos digamos, la clasificación que se ha hecho por cada tipo de incidente. Con esto que queremos decir que siguen existiendo cosas, que la pandemia ha justamente potenciado este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que saber qué es la respuesta a incidentes, qué significa, esto lo vamos a estar conversando ahora, cómo nos podemos preparar, ¿sí? Justamente como les decía, la pandemia ha, digamos, provocado un aumento, ¿no? A nivel mundial de ataques, ¿sí? O de situaciones, incidentes, justamente por el tema de el trabajo remoto, por el tema de la teleeducación, ¿no? En todos los niveles. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucedió el año pasado? Nos sucedió a todos, o sea, de golpe nos vimos imposibilitados o obligados a tratar de irnos a trabajar a nuestras casas. Entonces, bueno, se empezaron a hacer despliegues que no siempre se hicieron de forma segura, ¿no? O no se tomaron en cuenta con el tiempo necesario todos los riesgos, ¿no? Para poder llevar adelante, ¿no? Ese cambio tan radical y esa instalación de
dispositivos en forma remota o softwares nuevos o software de conferencia o lo que fuere, todos los procesos que cambiaron. Entonces, muchas veces eso nos tomó por sorpresa y bueno, generaba ciertas vulnerabilidades que propició todo este aumento, ¿no?, de los ataques. Entonces, bueno, bien, ¿qué es la respuesta a incidentes y cómo nos vamos a preparar? Todos ya sabemos que tener solamente un sistema de gestión, en el mejor de los casos, ¿no?, donde tengamos determinadas políticas y determinados procedimientos y que quede ahí, ¿no?, aunque cada tanto incluso se revise y todo, eso no es, digamos, suficiente, ¿no?, para poder hacer frente a un incidente como el que les contábamos en el caso. Para que ese sistema de gestión sea lo más resiliente posible, hay que planificar la respuesta cuando se nos dan estas situaciones. Esto está también muy ligado a, digamos, al plan de contingencia y al plan de recuperación. Pero digamos que la respuesta a incidentes es como que la parte más inmediata, ¿sí?, y la parte que tiene que ser bien ordenada. Entonces, para saber ¿qué es una respuesta a incidentes o cómo responder ante un incidente? Que es justamente eso, de forma ordenada llevar a cabo algunos pasos, ¿no?, para rápidamente poder contener, ¿no?, minimizar los daños, resolver, ¿no?, y documentar todo lo que sea posible para aprender de ese incidente. Pero para eso tenemos que saber qué es un incidente. Entonces, para poder alinearnos todos, dado que estos tracks son tracks de tipo introductorio, para poder estar todos alineados, damos una definición de incidentes, después también les vamos a comentar de dónde pueden ir a buscar más definiciones, pero básicamente un incidente de seguridad de la información puede llegar a ser alguno de estos puntos, ¿no?, como un robo de una contraseña o el robo de información, la denegación de un servicio o la denegación de un servicio de una página web, por ejemplo, malware y virus, ejemplo el ransomware como el que veníamos conversando, ¿no?, un robo de un equipo o un dispositivo móvil, prácticas de ingeniería social como el phishing, ¿sí?, que también pudo haber sido una de las causas de la entrada de ese ransomware, un acceso no autorizado a un sistema, un abuso, por ejemplo, o un mal uso de un sistema, de una app, de cualquier sistema de información de la organización. Y después ya tenemos cosas como espionaje industrial, ciberguerra, etcétera. Bueno, ya son temas mucho más profundos que hacen también a las provocaciones de incidentes, ¿no? Si queremos profundizar un poco más, en la página del CERTUI tenemos una definición concreta de lo que entiende el CERTUI, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Nacional, de cómo se define un incidente, qué es, y ejemplos también, que está alineado a la definición que dimos nosotros. Entonces, en concreto, ¿qué viene a ser un incidente? Es algo que afecta directamente a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en una empresa. Entonces, repasando qué es la respuesta, ya dije algo al principio, son esas acciones o pasos, ¿no?, en forma ordenada que hay que dar frente a un incidente de ciberseguridad, cuando se nos materializa, ¿no?, un evento en algo, en un incidente, ¿no? Por supuesto que lo ideal es que esto esté documentado, que esté en un plan y que sea probado, porque si está escrito y no lo probamos, no sirve para nada. Entonces, en ese plan, además de otras cosas que tienen que existir, como en todo plan, tienen que estar plasmados esos pasos. En forma procedimental es la recomendación, paso 1, paso 2, en un escenario dado, ¿no?, por ejemplo, el escenario de un ransomware, ¿ah? Y esos procedimientos tienen que estar en forma ordenada, ¿sí?, con roles y responsabilidades claras. ¿Cuál es el objetivo de dar la respuesta? Entonces, lo que decíamos, contener y minimizar el daño de ese incidente, ¿no? Por supuesto, resolverlo y recuperarse de ese incidente si es que ha habido una denegación de servicio, se ha afectado algún servicio en forma crítica, ¿no? Y por supuesto, la respuesta tiene que tener justamente la posibilidad de asegurar el aprendizaje posterior, es decir, aprender de los incidentes que nos van surgiendo para poder ir mejorando todo este plan y toda esta cultura, ¿no?, de respuesta, porque esto va a seguir existiendo y cada vez existe más. Y esto se llama lecciones aprendidas. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con esto, ¿no? Acá mencionamos algunos marcos que brindan este abordaje
para la respuesta a incidentes. Por supuesto está el marco de AGESIC, que es el que venimos nombrando, que obviamente está basado en el NIST, Cyber Security Framework. También tenemos específicamente la publicación del NIST 861, que habla toda la parte de respuesta. Tenemos la ISO 27035, que se divide en 3 partes, con 3 temáticas distintas relacionadas a la gestión y la planificación de la respuesta a incidentes. Tenemos a COVID, también que habla de eso, los SIS Controls, que habla de eso, pero nos vamos a centrar más que nada en los pasos que indica SANS, porque entendemos que son bien concretos para poder fijar los conceptos básicos de una respuesta a incidentes. Y obviamente esto está muy alineado a lo que se menciona en el marco de AGESIC, por eso lo tomamos como ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice SANS respecto a las fases, ¿no?, de la respuesta a los incidentes? La primera fase de la respuesta tiene que ser la preparación, es decir, cómo preparamos a una organización para poder responder a incidentes, ¿no? En primer lugar, es muy importante que exista políticas, por ejemplo, una política general de seguridad y políticas asociadas. ¿Por qué? Porque si existen y alguien las viola, ¿sí?, ya es más fácil detectar un incidente, eso ya se puede catalogar como un incidente, y entonces es más sencillo ya a los efectos de hacer esa identificación que viene a posteriori, ¿no? Entonces, dentro de la preparación hay que definir, por supuesto, o tratar de contar con esas políticas, hay que tener definido el plan, que son esas acciones que mencionábamos que tienen que ejecutarse en cierto orden, ¿no?, y de forma procedimental, ¿sí? Hay que establecer los equipos de respuesta, ¿no?, quiénes son quienes se van a encargar de dar esa respuesta. Ahora después vamos a volver con el caso y vamos a ver dónde puede haber confusión en la forma de operar de esa empresa, de la empresa A. Definir los equipos y definir cómo se van a comunicar, ¿no?, cuál es el medio por el cual se van a comunicar, tanto los incidentes como entre ellos mismos para la resolución de estos y el tratamiento de ellos, ¿no? Cómo van a documentar, ¿no?, los incidentes, ¿no?, si se va a usar alguna herramienta o no, si se va a hacer manual, cómo se va a documentar toda la parte forense, si es necesario, ¿no? Todo eso forma parte de la preparación, de pensar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Y se puede empezar con cosas bien concretas, que ahora después vamos a ver, ¿sí? Y después se puede ir mejorando. Esto no es que hay que hacerlo todo de golpe, completito, o lo más completo posible la primera vez, sino esto con aproximaciones sucesivas, empezar teniendo algo, ¿no?, irlo mejorando a lo largo del tiempo. Luego viene la fase de identificación. Acá justamente se trata de identificar si lo que me están reportando realmente es un incidente, ¿sí? Eso va a depender también de los procesos que tengamos de triage para saber si esto que me están reportando en este momento configura o no configura un incidente, ¿sí? O si tengo que responder, no, esto no es un incidente, nos reportaron como incidente y no lo es, ¿sí? Ahí también hay que fijarse esos criterios, cuáles son los pasos de ese triage, etc. Luego viene la contención del incidente, ¿sí? Y esto es tratar de justamente contenerlo para evitar que haga un daño mayor al que ya hizo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa A sería desconectar el equipo de la red, ¿sí?, sacarlo, aislarlo, ¿no? Después ver si tenemos que hacer algún respaldo para que, por las dudas, si esto sigue empeorando, tratar de respaldar o de tomar la información forense necesaria para luego poder investigar, ¿no? Eso sería parte también de la contención. Y por último también hay como una contención más a largo plazo, que ya sería, bueno, a largo plazo en lo que son los tiempos cortos de tener que resolver un incidente, que es, bueno, realizar un cambio, ¿no?, definitivo en el sistema, ¿no? Entonces, ver cuáles son esas acciones que hay que hacer. Luego está la fase de erradicación, que en la parte de erradicación lo que SANS nos dice es que hay que justamente bloquear el incidente, ¿no?, siguiendo los pasos que se hayan establecidos, y eliminar el motivo que generó ese incidente. Así que es una de las partes en donde trabajan todos los equipos en forma coordinada. La fase 5, que es de recuperación, evidentemente está muy relacionada al plan de contingencia de recuperación. Evidentemente a veces se tiene que invocar, otras veces quizás no es necesario invocarlo, pero si es necesario invocarlo, en esta fase tienen que estar bien establecidos los mecanismos, ¿no?, para hacer un llamado a eso con todos los equipos necesarios, etcétera, y los pasos que sean
adecuados para llevarlo adelante. En esta fase también se debe realizar un monitoreo, ¿no? Y una validación una vez que se recupera el sistema afectado para ver que todo esté funcionando 100% como lo estaba antes. Y por último, las lecciones aprendidas, que es lo que venimos diciendo, aprender de los incidentes. Tenemos que tener algún mecanismo, ¿no? Donde esto quede documentado, donde haya una reunión después de equipo para hablar sobre esto, para establecer qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, qué es lo que podemos mejorar, cómo lo podemos mejorar, irlo documentando y cada tanto esto irlo revisando y probándolo. Entonces, de esta forma se va generando una mejora continua en lo que es la respuesta. Entonces, volviendo al caso de la operación insegura, vamos a tratar de ubicar estas fases dentro de lo que nos cuentan que sucedió. Desde tecnología, entonces, dijeron que se vio afectado el servidor de la aplicación, que es un server 2008 y varios equipos de usuario, ¿no? Bueno, ahí podemos hablar de identificación, ¿no? Del incidente. Se notifica la dirección, están nerviosos, siguen apareciendo mensajes de ransom. Otra vez están identificando, ¿no? Se están reportando, ¿no? Y quien recibe dice, es un incidente. Después está la parte de vamos a pagar, no vamos a pagar, vamos a levantar los respaldos, etc. Esto ya sería ejecutar la fase de recuperación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Pero no estamos visualizando dentro de lo que nos cuentan. En ese caso, ni la preparación, no sabemos qué preparación había para esto, es más, vemos que hay desorden, ni la contención, ni la erradicación, y mucho menos las lecciones aprendidas. Vemos que está faltando eso dentro de las acciones que nos dicen que se hicieron, ¿no? En el caso. Incluso ustedes verán que hay un responsable, si recuerdan al principio cuando estamos hablando de operación segura, hay un responsable de seguridad de la información que en todo este caso ni siquiera fue notificado, no nos dicen si fue notificado. ¿Ah? Entonces ahí, ¿cómo estamos trabajando la comunicación? ¿Forma parte del equipo de respuesta o es solo tecnología? Solo le reportamos a tecnología. Estas son las cuestiones que muchas veces se dan en la práctica. Esto es una simplificación, pero muchas veces se dan en la práctica y no están bien establecidos los pasos. Entonces los vemos ausentes y es por eso que en este pequeño track vamos a tratar de ayudar a las organizaciones o dar algún indicio de cómo empezar a trabajar en esto en forma más ordenada. Para eso, volviendo al marco de ciberseguridad, tenemos la función responder, acá ya están identificadas como ciclo, como les decía al inicio. Entonces, en esta función responder, el objetivo de esa función, ¿no?, de alto nivel, es reducir el impacto de un potencial incidente. Como les habíamos dicho, las funciones se dividen en categorías, ¿sí? En particular, la función responder tiene 5 categorías, y como estamos en algo de muy inicial, de tratar de ayudar para empezar a trabajar y no sentirse abrumado con todo esto de un plan de respuesta y una política, etcétera, vamos a trabajar en el inicio, que así como lo dice SANS, también lo dice el marco. Vamos a planificar, ¿no?, la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos tener para dar una respuesta? No es necesario tener un abanico enorme de cosas, es empezar con algo básico, pero empezar. Entonces, ¿qué nos dice el marco? ¿Cuál es el objetivo de esta categoría? Que los procesos y procedimientos se ejecuten y se mantienen, ¿no?, en forma ordenada, procedimental, garantizando una respuesta oportuna para detectar los eventos de ciberseguridad. Si después entramos en esa categoría, vemos que hay muchos más temas, ¿no?, que hacen a la gestión de esta planificación, pero vamos a empezar con cosas básicas, ¿no? Entonces, si vamos a la planificación de la respuesta y miramos adentro del marco, decimos, bueno, y por bárbaro, re bien todo lo que dice, pero no sé cómo, todavía no sé cómo empezar. Entonces, bueno, vamos a leer qué nos dice la guía, ¿no?, en relación a esta categoría, ¿sí? Entonces vamos a planificación de la respuesta, vamos a agarrar el primer punto y dice, bueno, el plan de respuesta se ejecuta durante o luego de un evento. Entonces, ¿qué nos sugiere la guía de implementación para poder empezar a trabajar en esto? Nos nombra un requisito ahí, que es el GI5, que se llama responder ante incidentes de seguridad de la información. ¿Ah? Esta guía tiene, dentro de todos los requisitos, está puntualmente, que nos va a dar un resumen, ¿no? Para algunas empresas va a haber puntos que son obligatorios y para otro tipo de empresas, por ejemplo, una empresa privada, no lo va a hacer, que lo que habla es de
cómo empezar punto por punto a construir un plan de respuesta, ¿no? Entonces, y generar la gestión de la respuesta. Entonces, el objetivo de este requisito es justamente lograr respuestas coordinadas, rápidas y efectivas, y asegurar reanudar el nivel de seguridad normal, ¿no? Del sistema afectado. ¿Qué es lo que dice esta guía? Que obviamente tienen el link para bajarlo y ponerlo en práctica. Tiene que estar este plan de respuesta alineado al plan de contingencia y recuperación, como lo veníamos diciendo. Tiene que haber responsables claramente identificados para dar la respuesta, como en el caso de la empresa A no queda claro quién es el responsable de dar la respuesta, o porque hay un responsable que no se le informa, un responsable de seguridad, etc. Los responsables no tienen por qué ser siempre todos técnicos, ¿sí? Los responsables de la respuesta puede ser un equipo multidisciplinario dentro de una organización, donde, por supuesto, debería estar sin duda el responsable de seguridad o el responsable de tecnología, eso sin duda, pero también puede haber más personas que no sean de áreas técnicas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a definir la comunicación? Cosa que ya veníamos hablando, ¿no? Muy similar a lo que dice Sanz. ¿Cómo se va a definir la comunicación? ¿Cómo se recolecta la información? ¿Cómo es el escalamiento? O sea, es decir, yo identifico el incidente, ¿lo puedo tratar yo? ¿Lo tengo que escalar a otro equipo de respuesta? ¿Lo tengo que escalar, por ejemplo, si soy un organismo, al CERTUI? Todos esos temas tienen que estar dentro del plan de respuesta. Prever si es necesario hacer un análisis forense, dependiendo de qué incidente estemos hablando, cómo vamos a registrar la resolución de ese incidente, las pruebas, las lecciones aprendidas, etc. Entonces, ¿cómo empezar? AGICIC, por ejemplo, tiene publicado dentro de lo que es el marco una política de ejemplo de gestión de incidentes de seguridad de la información que está orientada a organismos, por supuesto, públicos, pero se puede tomar como ejemplo para empezar a escribir algo si yo soy una empresa del sector privado y quisiera empezar a ver cómo es que se escribe una política. Eso lo podemos tomar como ejemplo. Después, para el plan de respuesta a incidentes de seguridad, eso va a depender mucho de cómo funciona la organización en la interna. Pero básicamente, un plan de respuesta a incidentes, por ejemplo, debería tener objetivo de alcance básico, poner definiciones, ¿no? Para que sea entendible por todos, sobre todo cuando hay temas técnicos que no todo el mundo los puede entender, no todos los que forman parte del equipo de respuesta quizás lo puedan entender, entonces conviene poner eso. ¿Cómo reconocer un incidente? O sea, la parte de identificación, hay que escribir cómo es que se reconoce un incidente, cuáles son los mecanismos, ¿tá? Todos los roles y responsabilidades, mecanismos de comunicación entre los equipos y la forma en la que se van a comunicar, ¿no? Con sus contactos, con sus teléfonos, etcétera. Y, por supuesto, los escenarios que queremos tratar en el plan de respuesta y el paso a paso, ¿no? La parte procedimental. Ante un ransomware hacemos esto, esto, esto y esto. Completamos esto y esto. Y puede ser algo sencillo de escribir en una primera iteración, digamos, y después se va a mejorar. Pero es básico tener algo con estas secciones, hacerlo validar y empezar a probarlo. La política, y por supuesto el plan sería ideal, pero sobre todo la política, que la política va a decir que tiene que existir un plan, tiene que aprobarla la dirección o el nivel más alto, ¿no? Que se pueda dentro de la organización, porque si no se logra el compromiso, como con cualquier otra política de seguridad, y en las políticas generales de seguridad de la información, si no se logra el compromiso de la alta dirección, de la parte más alta de lo que estemos del área de la organización que estemos hablando, es muy difícil después llevar esto a cabo y forzar que esto se haga de esta manera. Sin embargo, si esto está aprobado por los niveles directivos, entonces ya el no cumplimiento ya tiene otro tenor. Entonces, es más sencillo, digamos, implementar todos los procesos cuando obviamente hay interés por parte de la dirección de que esto así sea. Si no, como todo, es muy difícil. Y bueno, el plan de respuesta, que es la parte más procedimental, ¿no? De todo, la parte ordenada, ¿no? Va a responder siempre a algo que sea de tipo registro. ¿Cómo nos vienen esos incidentes? Recuerden que en el caso A fue por WhatsApp. ¿Ah? ¿Cómo vamos a definir que me tienen que reportar eso? ¿Es WhatsApp un medio válido? ¿Ah? O necesito hacerlo de otra manera. ¿Ah? Por otro lado, una vez que me reportan el incidente, ¿cómo yo registro ese incidente para tenerlo documentado, ¿no? Con todas las acciones, todo lo que venimos hablando?
Y si no tengo ningún sistema, tengo que utilizar algo de tipo formulario, como ponemos acá, ¿no? Pero además tengo que tener un inventario de incidentes, ¿no? Para poderlo relacionar después y ver el detalle en los formularios. Esto, hacerlo en forma manual, puede dificultar la gestión, dependiendo de cuántos incidentes estemos analizando, cuántos eventos estemos analizando, ¿no? Y después efectivamente cuántos incidentes estemos gestionando. Esto puede llegar a ser bastante engorroso hacerlo a mano, pero no es imposible, de hecho hay muchas empresas que lo hacen así. Pero como esto también, este track es introductorio, siempre decimos, más vale tener algo que no tener nada. Podemos empezar así y después ir escalando. Entonces, para ir escalando, ir automatizando, se nos ocurrió que estaba bueno mostrarles cómo automatizar una partecita de la gestión, que es la parte del reporte, ¿no? Y la parte, por supuesto, de la identificación y tratamiento de incidentes. Entonces, nos pusimos a buscar los sistemas más conocidos, ¿no? de gestión de incidentes, y encontramos el sistema Request Tracker, que es de la empresa Best Practical, conocido como RT, que tiene una extensión que se llama RTIR, que es puntualmente para la gestión de incidentes. Esto es open source, ¿sí? Corre sobre un Linux, y bueno, nosotros lo que hicimos fue bajarnos una máquina, lo instalamos en Amazon para probarlo, y ver y capturar algunas pantallas. Es un ejemplo ilustrativo, no vendemos RTIR ni nada de eso, simplemente es uno de los sistemas, por ejemplo, recomendado por ENISA, dentro de una publicación muy interesante que se llama How to Set Up CSIRT and SOC. Es una publicación de diciembre de 2020, donde mencionan a esta herramienta, mencionan también a ServiceNow, a Jira y a otros sistemas que cumplen con lo mismo. Entonces, bueno, este sistema, ¿qué es lo que hace? Básicamente es la pantalla, ¿no? Inicial, cuando terminamos de instalar, ahí vemos el módulo de RTIR con la flecha amarilla, ¿sí? Y básicamente esto es sacado de una placa de marketing de ellos mismos. Lo que hace es automatizar, digamos, toda la fase de la gestión del incidente, ¿no? Desde el reporte, que puede venir por una persona o por el propio staff de la empresa que lo ingresa a través de interfaz web, o por un email de alguien externo, ¿no? También se puede integrar con una API, ¿no? De algún sistema de monitoreo que esté mirando los eventos y que va reportando y generando tickets, o de una organización externa que descubre algo y nos quiere mandar, ¿sí? Por email un reporte de incidente. Entonces esos reportes quedan en una cola, entonces ahí alguien del equipo, que eso hay que definirlo bien en el plan, ¿no? Es quien se va a encargar de mirar esos reportes, ver si se trata de un incidente. Si no lo es, va a responder a quien lo reportó, decirle, bueno, no, esto no es un incidente, y si lo es, lo va a empezar a tratar. Lo que está bueno también es que múltiples reportes de incidentes se pueden correlacionar con un mismo incidente, entonces es mucho más fácil la gestión. Estos sistemas lo permiten hacer de esta manera. Entonces, allí, si se trata de un incidente, se van a empezar a hacer los procesos de triage correspondientes, los escalamientos si los hay, ¿sí? Investigar las causas raíz, ¿no? Establecer contramedidas, ¿no? Los pasos inmediatos a realizar, y bueno, después va a ir migrando por todas las fases de ese workflow hasta la resolución y la respuesta, digamos, a quien hizo el reporte. Y simplemente les queríamos mostrar esto como para decir, bueno, ¿podemos empezar con algo? Sí. ¿Podemos hacerlo manual? Sí. Podemos también pensar en instalar algún sistema que nos ayude al reporte de incidentes. Capaz ya tenemos un sistema de tickets, es ver la vuelta de poder configurarlo para que sirva y que cumpla con todas las fases que son necesarias tener. Entonces, es posible empezar a trabajar en esto, no es necesario abarcar todo de golpe, y ya sea manual o ya sea semiautomático, lo importante es empezar y saber que tenemos materiales hoy acá en Uruguay donde nosotros podemos consultar, ¿sí? Y nos podemos basar para empezar a trabajar. Eso es un poco lo que les queríamos transmitir en estos tracks de hoy. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones, que allí invito a que se sumen Joaquín y Pancho, para que hagamos las conclusiones ya para finalizar. Bueno, perfecto. O sea, Ana fue comentando algunas cosas que en realidad nos parecen importantes, que es abordar todo de una vez es algo que la verdad que es muy abrumador, en el sentido de que este es un tema que tiene muchísimas aristas, entonces hay que ir con lo que se llaman las aproximaciones sucesivas.
e ir implementando los procesos de a poco. O sea, el tener algo que aunque sea se vaya funcionando, vaya ganando visibilidad y demás, ya es bastante mejor. O sea, que de repente confiar o a veces en la memoria, o confiar en otros métodos. Pero, o sea, una de las cosas que a mí en general me gusta resaltar es yo no puedo defender lo que no conozco. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que yo sepa qué es lo que tengo dentro de mi organización, o sea, qué activos tengo y qué quiero proteger. Entonces, o sea, como primer paso, es importantísimo conocer qué tengo. Después, o sea, que conozco qué tengo que ver cómo lo protejo. Pero, o sea, es básico saber qué tengo. O sea, eso para mí me parece, o sea, que es algo importantísimo, y a veces hacer de repente un inventario de activos con todo lo que uno entiende de un inventario de activos a veces puede ser un poco engorroso, pero te da una visibilidad sobre la organización que después te sirve muchísimo en el momento que la vas a defender. Y bueno, algo que nos encanta recalcar es que no tienen que tomar todo a la vez y pueden arrancar con pequeños pasos. Cualquiera sea de los pasos con los que arranquen, van a estar haciendo una diferencia y eso está buenísimo. Capaz que siempre está bueno arrancar por el principio, ¿no? Así que arrancar con algo de documentación es un primer paso que está muy bueno, y por más que, no sé, no están implementando medidas técnicas ya haciendo documentación, sí están teniendo visibilidad sobre las cosas que tienen, y eso es súper importante. Y bueno, y en el caso de herramientas, elegir una y probarla. Yo qué sé, los ejemplos que dimos de herramientas de escaneo, hay unas que tienen su modalidad gratuita. Capaz que está bueno arrancar mirando la modalidad gratuita, y si les queda chica la herramienta, pero ya la saben usar y les gustó, ahí pueden considerar presupuestar, digamos, lo que les puede llegar a convenir por ustedes, pero no quedarse, digamos, con la duda. Hacer una prueba, una pequeña prueba. Hay algunas que son bastante sencillas de configurar de principio, entonces está bueno ver cuáles hay y si les convence las herramientas que tienen. Bueno, muy bien, creo que ya comentamos todo lo que queríamos en las conclusiones. Nos queda agradecerles por haber participado en el día de hoy, y no sé qué te parece, Sofía, te paso la Buenísimo. posta. Muchas gracias a los tres, muy interesante y muy claro. Las preguntas que teníamos en el chat ya las fue contestando Joaquín. No sé si tienen algún otro comentario o consulta ahora en los minutos finales. Sí, unos cuantos, No. o sea, que se colgaron con el tema, o sea, está bueno que genere, Sí. empiece a mover un poco y que esto, o sea, le genere valor para sus organizaciones también, o sea, para que puedan avanzar en implementar programas de gestión de incidentes, de vulnerabilidades y demás. O sea, cualquier duda que tengan, estamos a la orden. Acá Adrián, estoy viendo que nos sugiere una herramienta open source que recomienda tanto para inventario como para traqueo de mantenimiento, OCS Inventory, ¿sí? Bien, muchas gracias. También está GLPI, o sea que también eso sirve para traqueo de inventario, que es una que también se usa bastante. Hay muchas herramientas de esas, muchas que son gratuitas, open source. Buenísimo. Recordarles que las charlas las vamos dejando colgadas en el canal de YouTube de Cuti, y ahí vamos a dejar también la presentación para que puedan ir entrando en los links que comentaban hoy. Y bueno, tenemos la próxima charla el miércoles que viene a las 10 horas, misma hora, mismo canal, que vamos a tener introducción a DevSecOps con Sabrina Lanzotti, Joaquín Pérez y Matías Camargo de Atos. Y cerramos el próximo viernes 30 a las 10 horas también, con definiendo estrategias de gestión de la seguridad en tiempos de transformación digital, que va a estar comentando Fabiana Santellán de GESIC y Ana Lucero de Tila. Así que, si les parece, cerramos por acá. De nuevo, muchísimas gracias a los tres y a todos por sumarse. Gracias a todos por sumarse. Gracias. Gracias. Que Chau, tengan buen que anden día. bien. Chao.